En esta noche vamos a entrar en el mensaje. Quiero hablar este tema. Algunas cadenas que aprisionan al hombre. Por decir, mira, mis amados hermanos, en la vida que nos ha tocado vivir, hay cadenas que todavía necesitan ser rotas. Gloria al Señor. Por lo tanto, en esta noche quiero desarrollar este tema. Número 1 dice: la cadena del temor. A veces, hermanos, el temor es lo que empieza a invadir a una persona. Para lo cual les invito al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Gloria al Señor. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. ¿Cuántos ya lo tenemos? A ver, por favor, si podemos compartir la palabra del Señor con los hermanos, con los que nos han visitado, por favor. Sé que por la gracia del Señor también hoy día estábamos haciendo un labor de evangelismo, estábamos predicando la palabra de Dios. Sé que Dios estaba haciendo muchas obras. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos ya tenemos? Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, se pone de pie para poder lecturar en esta noche la palabra del Señor. Amén. Voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pueden tomar sus asientos. El temor es como una tortura que te va a presionar. Gloria al Señor. El temor impide que logres o alcances. Eso es lo que va a pasar. Cuando el temor va a empezar a invadir tu vida, tú mismo vas a empezar a sentirte menos. Gloria al Señor. Otro, el temor destruye vidas. Aquí vamos a entender algo. Cuando nosotros, hermanos, vemos Primera de Samuel, capítulo 21, Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 10 para adelante. Mira lo que sucede acá. Y levantándose David aquel día, oyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Un día, cuando David se sentía de la misma razón, algo como decir, hermanos, tenía temor que Saúl le encontraría y lo mataría. Él huía por su vida. Cuando tú empiezas a leer la palabra del Señor, ese temor, cuando había empezado a invadir la vida de David, dice que David vivía en las cuevas. Ahí estaba durmiendo. Gloria al Señor. ¿Pero por qué? Ese es el temor, lo que pasa en la vida de una persona. Por eso hoy nosotros podemos ver cuando dice: oyó de la presencia de Saúl. Pero ¿para dónde se fue David? Por querer salvar su vida, David va al territorio de los filisteos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasaría? Esta condición le pasaría a usted en la vida. Alguien le perseguiría, te diría: te voy a matar, ya no vas a vivir más. ¿Qué es lo que pasa ahí? El temor empieza a invadir tu vida. Gloria al Señor. Seguimos, 12. Y David puso en su corazón esta palabra y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Ahora David
se encuentra en el territorio de los filisteos. Probablemente a este hombre reconocieron los filisteos. Dijeron: ¿acaso no es lo que las mujeres cantaban? Saúl mató a su 1000 y David mató a su 10,000. Este es el hombre. Reconocieron a David. Entonces David, cuando lo reconocieron, ya no tenía más salida. En ese momento David, la aflicción vino sobre él. Gloria al Señor. Por eso número 13 dice: cuando David se encuentra en medio de esa dificultad de opresión, gloria al Señor. 13 dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos. O sea que lo que estaba tranquilo David, en ese momento David se ve rodeado por el ejército del rey Aquís, por los filisteos. Ahora David se encuentra en medio de las dificultades. Lo único que le queda a David es salvar su vida. ¿Pero de qué forma? Aquí la Biblia dice que David empezó a fingir. ¿Cómo? Dice que empezó a botar, hermanos, saliva por sus mejillas. Empezó a hablar palabras incoherentes. En ese momento empezó a fingir ser loco David delante del rey Aquís. Pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo? Por el temor. ¿Por miedo de qué? David quería vivir. David no quería morir. Yo te pregunto, en algunas ocasiones de la vida, quizá nos ha tocado vivir o escondernos de los problemas, de las tormentas que se han levantado, o de la deuda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mira, hermanos, aquí la palabra del Señor algo nos va a enseñar. Bendito sea el Señor. A ver, ¿qué más dice? Y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Gloria a Dios. Pero ¿alguna vez usted se puso a pensar: no era este hombre que fue ungido por el profeta Samuel? De repente podemos decir: David, ¿dónde está lo que te ha ungido? ¿Y cómo se siente? Se siente deprimido. Este hombre está loco. No finge ser loco. Empieza a escribir en las paredes como loco. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Algo sorprendente pasó. Usó la astucia David. El rey Aquís no se dio cuenta. Bendito sea el Señor. Vamos, ¿qué más dice? Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre está demente? Probablemente a los soldados le dicen: ya tengo suficientes locos ya en este lugar. Ustedes no se dan cuenta que este hombre está demente, está loco. Gloria a Dios. Como para eso David, ¿no?, empezó a botar saliva, empezó a hablar palabras incoherentes. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Gloria al Señor. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Ahora el rey Aquís dice: ¿para qué me traes este loco? Número 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Santo Dios. Había suficientes locos donde el rey Aquís. Gloria a Dios.
Pero este es lo que nosotros podemos entender cuando dice: el temor del hombre pondrá lazo. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Gloria a Dios. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor es poner nuestra confianza solamente en Él. No pongas tu confianza en tu plata. Si tienes carro, si tienes casa, si tienes bienes, nunca pongas tu confianza. La palabra nos enseña que nuestra esperanza, nuestra confianza tiene que ser solamente Jesús de Nazaret, porque Él es el que socorre. Cuando ya no puedes, cuando estás angustiado, lo único que nosotros debemos hacer es acercarnos delante de Él y entregar nuestras cargas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Por eso dice: y nunca nosotros podemos poner nuestra confianza en el hombre. Por eso Jeremías decía: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Nunca pongas tu esperanza en alguien, sino que para nosotros tiene que ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a seguir, dice: ahora bien, la palabra exaltado en hebreo es un término militar que connota la idea de ser puesto en un lugar a salvo y seguro, tal como poner algo sobre una pared alta, sobre una montaña. Mira, hermanos, cuando tú vas a poner tu confianza, Él es el que te va a proteger. Cuando tú vas a poner tu confianza, Él es tu sanador, Él es tu médico, Él es la solución para tu vida. Amén. No es el doctor que te va a dar la solución para tu salud, gloria a Dios, sino que su palabra también dice: Él sufrió, Él llevó nuestros dolores en el Calvario de la cruz. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Si tienes a Él, lo tienes todo en la vida. A su nombre, gloria al Señor. Por eso, libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4 dice: busque a Jehová. Y dice: busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora David dice: busqué a Jehová, puse mi confianza en Él. Él es el que me libró, Él es el que me dio la solución para mi vida. Gloria al Señor. Dice: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores, de todos mis miedos. Que aún el miedo es una reacción humana normal al peligro, a una crisis. Dios tiene un antídoto para nuestro miedo. Gloria a Dios. Yo quiero decirte algo. Algo quiero decirte en esta noche. Cuando el hombre estaba rodeado de una atadura, el hombre estaba apresado, Jesús dice algo claro: hermanos, Él nos ha librado de todos nuestros pecados. Él nos ha hecho libre. ¿Pero libre para qué? Tener esa libertad de poder servir al Señor sin miedo, sin temor. Por eso yo te digo, si nosotros entenderíamos esta palabra, Jesús ya nos ha libertado con su muerte. Él venció la muerte resucitando al tercer día.
y dándonos la victoria también a nosotros. Por eso Él dijo que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Gloria al Señor. Dios te dio la potestad. Por eso Él es el que nos va a librar aún de los temores que vienen contra nuestras vidas. Por eso dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Entiende algo, por favor. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Por lo tanto, si el enemigo viene, te lanza dardos, te dice no puedes, toma la palabra. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Su palabra dice que Dios nos dio el espíritu de valentía. A su nombre. Es por esa razón que usted está en este lugar, porque usted venció al miedo, usted venció al temor. El enemigo te habla, te dice no puedes, no vayas, pero lo venciste en el nombre de Jesús. Vamos a seguir viendo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Timoteo estaba experimentando fuerte oposición a que su mensaje, pero también a él mismo como líder, provocando intimidación en su vida. También el apóstol Pablo ha pasado, Timoteo, depresiones en el ministerio. Gloria a Dios. Por eso dice, cuando enfrentamos las oposiciones tendremos a desanimarnos. Pablo lo anima a no mantenerse firme, mencionándole 3 características que todo líder cristiano debe tener. Ahora mira, cada uno de nosotros tenemos que tener estas características. Cuando dice el poder, justamente estamos viendo en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Vamos a desarrollar este versículo. Cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder. Pero ¿de qué poder se refería el apóstol Pablo? Dice, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios. Eso está hablando el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Ahora vamos a ver, libro de Hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Gloria al Señor. ¿Cuántos ya lo tenemos? Libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice, pero recibiréis poder. Ahora, ¿qué es lo que aquí nosotros podemos entender cuando Jesús habla de la ascensión? Él dice, pero recibiréis poder. ¿Pero de qué poder se estaba refiriendo? Seguimos. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién? ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces aquí el apóstol Pablo tiene toda la razón. Nosotros también necesitamos de ese poder del Espíritu Santo. Cuando Dios va a empezar a llenarnos con su Espíritu Santo, todo el temor tendrá que irse de nuestras vidas. El temor de donde que decíamos que yo no puedo, yo no nací para predicar, yo no nací para cantar.
todo el temor tendrá que irse a su nombre. Por eso serás valiente. Aunque vengan palabras por acá, te digan críticas por allá, te mantendrás firme en el camino del Señor. Pero mientras tanto, si nosotros vamos a estar en carne, hermanos, se levanta una tempestad por ahí, estoy tan seguro que vamos a empezar a correr de miedo. Gloria a Dios. Por eso Dios quiere que nosotros nos levantemos. Pero ¿para qué vamos a levantarnos? Para poder proclamar, hablar sobre el evangelio de Jesucristo. A su nombre. Muchas almas que se pierden. ¿A cuántas almas el enemigo se lo está llevando? Pero necesitamos de ese poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo es lo que vamos a obtener al amado Espíritu Santo? El día que nosotros tomemos la decisión y consagremos nuestras vidas y nos acerquemos delante del Señor, pero de corazón. Gloria a Dios, a su nombre. Por eso, ¿cuántas veces el miedo nos lleva? El temor nos lleva. El espíritu maligno nos hace creer que no hemos nacido para predicar, que no hemos nacido para evangelizar. Te siembra miedo. Gloria a Dios. Seguimos lo que dice la palabra. Por eso dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso, donde quiera que tú te encuentres, jamás tendrás miedo a quien tú le sirves. Gloria a Dios. Jamás no vas a tener miedo. Donde quiera que te encuentres, te identificarás, hijo de quien tú eres. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos también, libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía del ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Gloria a Dios. Estoy leyendo otro versículo, 31, hermanos, disculpen. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo las palabras de Dios. Algo maravilloso sucede aquí. En aquellos tiempos, hermanos, ellos estaban juntos, unánimes, buscando, clamando a Dios, esperando la promesa del Padre. Pero hasta que un día se derramó el Espíritu Santo sobre aquella casa. Dice que, hermanos, esa casa empezó a temblar, y los que estaban presentes en ese lugar empezaron a recibir el Espíritu Santo. Lo que antes Pedro, que había negado a Jesús, este hombre se volvió tan valiente que en su tiempo de morir, él murió crucificado, pero cabeza abajo murió. Qué valentía tuvo. Gloria a Dios. Pero algo dice la palabra. Desde ese entonces, hermanos, aquellos hombres se levantaron, hablaron la palabra de Dios con denuedo. No tenían miedo. El maestro era el Espíritu Santo que les enseñaba. Por eso ellos no tenían miedo de tocar una puerta. Ellos no tenían miedo de predicar la palabra en las sinagogas. Por más que los sacerdotes le prohibían, le decían: sabes, ustedes están engañando, son herejes. Pero estos hombres no tuvieron miedo al hombre, sino que tuvieron miedo al Señor, a su nombre. Para eso necesitas al amado Espíritu Santo, para que recobras ánimo, valor, valentía y coraje. Es por eso que tú entenderás: el servir al Señor no va a ser fácil.
Cuando la tempestad se levante, cuando la crítica se levante, entonces ahí tú dirás: si estoy pasando todo esto, es porque he decidido seguir a Cristo. A su nombre, gloria al Señor. Es por esa razón necesitas al amado Espíritu Santo. Y serás valiente. Tu vida cambiará. Nuestra vida ya no será lo mismo. Vamos a seguir viendo. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o hacernos, y así continuar haciendo la obra del Señor. El segundo punto, gloria a Dios, el amor. El amor es la cualidad que todo creyente debe tener. Este es lo que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. ¿Quién es lo que te va a motivar para que tú prediques la palabra? ¿Quién es el que te va a motivar para que tú sigas peleando la buena batalla por tu familia, por tus hijos? ¿Quién es? Es el amor. Cuando va a estar dentro de ti, ese te va a impulsar para que tú hables, prediques la palabra del Señor. Es la mejor arma que tenemos y la herramienta de mayor alcance al que no lo conoce, a Jesús. El amor es sufrido, y esto significa que debemos tener la capacidad de soportar con todo, con amar cualquier dificultad y oposición que la persona nos presente en la vida. A su vez, el amor echa fuera el temor. Gloria a Dios. ¿Quién es el que demostró para que nos hable de amor? Alguien tuvo que demostrarnos para que esta palabra sea plasmada en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando empecé a leer el libro de Isaías, capítulo 54, Jesús, cuando hizo todo por amor, cuando los soldados romanos golpeaban al gran maestro, dice que hasta su rostro era irreconocible. Le daban puñetazos, sus huesos eran quebrados. En ese momento, si tú le preguntarías: ¿por qué no te defiendes? Yo sé que él te diría: es que lo hago por amor. Es porque yo te amo, yo quiero salvarte, tú me interesas. Es por eso que yo estoy pagando este precio. Él demostró. Por eso, y Él es el que va a llenar el vacío que hay dentro de nosotros. Si tú sentías odio, si tú sentías rencor, contienda, pero deja que el Señor llene tu vida, gloria a Dios, entonces entenderás lo que Dios quiso hablarnos a través de su palabra. Gloria a Dios. Por eso vamos a ver Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Gloria a Dios. Mira lo que sucede. Aún todavía nosotros necesitamos ser perfeccionados. Lo que Él empezó a hacer la obra en nuestras vidas, Él sigue perfeccionando. Gloria a Dios. Ahora, tercer punto. Cuando habla de dominio propio, el dominio propio o autocontrol propio es la capacidad de dominar
nuestro temperamento. Gloria a Dios. Estoy tan seguro que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestro temperamento. Nadie puede decir: pastor, yo ya no reniego, ya no alzo la voz, soy como la paloma. Gloria a Dios. Yo sé que, hermanos, todavía no se escapa. ¿O cuántos ya dominaron, gloria a Dios, a esta vieja carne, a los designios de la carne? ¿Cuántos ya dominaron? Pero la palabra algo nos dice, que Él nos dio el dominio propio. Significa, gloria a Dios, si Él me dio ese dominio propio, tengo que creer. Si esta carne todavía hace lo que ya no debía hacer, tienes que controlar. De repente, a través de tu boca, una palabra quiere salir, tienes que controlar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas que necesitamos dominar. La carne no nos puede dominar. Muchas veces la carne, ¿qué hace? No ores, estás cansadito. Ya no vayas a la iglesia. Mira, hoy día has trabajado, estás cansadito. Gloria a Dios. Vives lejos. Te va a agarrar el toque de queda. ¿Pon excusa o no? Pero ¿de dónde están haciendo esto? ¿Será la voluntad de Dios o la voluntad del carne? Gloria al Señor. Pero va a depender de cada uno de nosotros. Como en antes veíamos en la palabra, si tú realmente amas al Señor, tendrás que demostrarlo. En el camino, sé que no va a ser fácil, pero no imposible. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos. Alabado sea el Señor. Nuestra lengua y nuestros apetitos y pasiones, si queremos vivir de tal forma que honre a Dios y servir a las personas de la mejor manera posible, tenemos que aprender a autocontrolarnos. ¿Cuántos vamos a controlarnos? En algunas veces, hermanos, también como humano, quería salir, hermanos, palabras que ya no debían salir. A veces, gloria a Dios, yo también no puedo decir que yo ya controlo al 100%. Hay por momentos lo que yo hacía, hermanos, en vez que reaccionar, a veces, hermanos, me mordía, me salía para afuera. Gloria a Dios. Porque sabías que este miembro tan chiquito era poderoso, que puede encender un bosque completo, puede quemarlo. Mira cómo es este miembro tan pequeñito, que sabe dañar, destruye. Gloria al Señor. Por eso hay que saber autocontrolarnos. Gloria a Dios. Yo sé que tú vas a pedir a Dios: Señor, cambia mi carácter, cambia mi temperamento. Pero algo quiero decirte en esta noche: lo que Dios va a hacer es, te va a confrontar. Confrontar significa, gloria a Dios, porque un día me pasó también a mí: Señor, cambia mi carácter, no quiero ser lo mismo. ¿Hasta cuándo voy a estar así? Peor todavía, alguien como molestarme aparecía. Gloria a Dios. Y me venció. Dios te va a confrontar. Ahí es tu batalla. Ahí es donde tú tienes que luchar. Aprender a domar la lengua. Aprender a dominar esta vieja naturaleza. Gloria al Señor, a su nombre. ¿Cuántos vamos a controlar? No hay que dar lugar al maligno. Cuando tú le das lugar, hermanos, de nuestra boca, ¿qué sale? Ajo, comino, pimentón, no sé qué más sale, hermanos. Pero cuando tú lo permites, pero hermanos, escuchamos
Hay muchas personas buscan culpable, quieren salir limpio. Yo no fui. ¿A quién le echan la culpa? Cuando una persona cae en adulterio, ¿a quién le echa la culpa? El hombre no es consciente, busca culpable. Yo no fui. ¿Quién fue? El diablo. Cualquier cosa sucede, es el diablo. Gloria a Dios. Pero algo quiero decirte. Cuando una persona empieza a controlar su vida, yo sé que el enemigo es un tentador. La Biblia dice, es un tentador. Habla, gloria a Dios, ¿no? Te rodea como un león rugiente, como para devorarte. Está dando vueltas. Pero si tú no le das lugar al maligno, él no va a hacer nada. Al menos que el hombre le da lugar. Gloria a Dios. Por ejemplo, mira, hermanos, en cuanto a los jóvenes, lascivia, ¿cómo trabaja? Por ejemplo, hermanos, mira lo que sucede. En estos tiempos el internet está abarcando demasiado. De repente entras cuando estás solo, gloria a Dios, enciende el internet, aparecen páginas prohibidas. Gloria a Dios. Ahí lo que sucede, el enemigo solamente es como decir, lo va a presentar, pero el que toma la decisión, ¿quién va a ser? Es el hombre. Si quieres miras, si quieres lo borras, pero aprende a controlar los designios o los deseos de la carne, porque Dios te ha dado dominio propio. Entiende, con Cristo somos más que vencedores. El enemigo no te puede pisotear. ¿Cuántas veces te hizo creer que tú no podías llegar a más allá? El enemigo te dijo, hasta aquí has llegado. Pero entiende, tú puedes llegar a más allá, porque mayor es el que está con nosotros que está en el mundo. Gloria al Señor. Vamos a seguir, santo Dios. Sé que la hora, hermanos, avanza rápido. Casi no estoy avanzando todavía. Gloria a Dios. Para reflexionar, vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Gloria al Señor. ¿En qué situaciones le cuesta ejercer más el control propio? ¿En qué parte o en qué área de nuestras vidas? Gloria al Señor. Vamos a ver punto número 2. La cadena del odio. ¿Cuántas personas todavía sienten odio? Están atados bajo esa atadura. ¿Con qué? Con el odio. Y la pregunta es esto: cuando en mi vida voy a tener odio, ¿crees que voy a agradar a Dios? ¿O esa atadura me va a imposibilitar que yo me acerque más a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Una persona cuando tiene odio, ¿puede avanzar o no puede avanzar? No va a poder avanzar. Libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. La presencia del amor compensa mucho. Podemos vivir con una dieta humilde, pero nunca puede florecer sin amor. Este es algo claro. Lo que tú necesitas es la humildad en tu vida. Si Dios empieza a levantarte,
en cualquier área de tu vida, lo que la palabra nos enseña es vivir con la humildad y decir: Señor, todo lo que yo tengo es que tú me has bendecido. Lo que soy o lo que tú hiciste. Por eso quiero decirte, es Dios que hizo todo. Gloria al Señor. Por eso dice: las riquezas y la pobreza están más en el corazón que en la mano. Él es rico y está contento. Él es pobre y quiere más. Gloria al Señor. Aquí algo nos hace entender la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener en nuestra vida? ¿El altivez o la humildad? Es la humildad. Mantente en todo tiempo humilde y vas a poder avanzar a más allá. Pero si el día todo esto entra en tu vida y empieza a gobernar tu vida, ese día puede ser tu fracaso. Gloria al Señor. ¿Qué más dice? Que te voy engordado donde hay odio. Uno puede disfrutar de la abundancia extravagante de un becerro gordo, pero el odio lo estropeará todo. Nada realmente compensará la falta de amor. Gloria al Señor. Entonces hay que pedir a Dios ese espíritu de humildad. Hay que ser humilde y lleno de amor. Seguimos, libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Es que uno no puede disimular, uno no puede aparentar. Si en mi vida pasa, si la palabra nos habla, es que Dios quiere lo mejor para nosotros, porque la palabra es el que nos va a corregir. La palabra es como un espejo para nosotros. Por eso dice: aquí hay un hombre malvado que habla palabras inteligentes, y algunas personas piensan que sus palabras son maravillosas. No se dan cuenta de que sus planes son malos. Para que usted se pueda dar cuenta, los que están postulando para la presidencia, ¿qué es lo que hacen? Cuando yo entre al gobierno, ya no habrá más pobreza. Santo Dios. Prometen y prometen y prometen, y a los finales, ¿cómo queda? Hace poco, hermanos, en las redes sociales, parece que es por Huancavelica, a un alcalde, ¿cómo lo sacaron? Porque él había tenido muchas promesas y no había cumplido. Santo Dios. ¿Te das cuenta? A veces uno quiere tratar de disimular para que le salga bien, pero a los finales todo queda en descubierto. Gloria al Señor. No se dan cuenta de que sus planes son malos. No conocen sus malas ideas, y si confían en Él, sufrirán. ¿Qué es lo que va a pasar? El odio roba el gozo. Otro punto: el odio roba paz.
El odio te roba la salud. Ahora mira, si tú puedes entender lo que pueda haber en la vida de una persona, en el corazón de una persona, eso te puede traer enfermedades. Eso puede traer muchas cosas. Ya no vas a estar alegre, gozoso, vas a estar triste. Gloria al Señor. Seguimos. Libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Y también sigue diciéndonos la palabra: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. ¿Como a quién? ¿Como a quién? ¿Quién lo manda? Yo Jehová, dice el Señor. Así es que nunca tengas en el corazón: alguien te hizo daño, alguien de repente te ha quitado tu propiedad, te ha estafado. No tengas guardado en tu corazón el deseo de vengarte, sino lo que tú vas a hacer es: preséntale al Señor. Dile al Señor: Señor, tengo este problema, encomiendo en tus manos. Por eso Él dice: mío es la venganza, no es nuestra la venganza. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor nos dice: y no vas a guardar rencor al que te hizo daño. Sino que esta parte es algo difícil de hacer. Pero ¿quién nos pide? ¿Yo lo digo o el Señor quiere que vivamos así? Imagínate al que te falló, al que te hizo daño, amar como a ti mismo. Si quieres entrar en el reino de los cielos, por más que te duela, tienes que cumplir. A su nombre, el amar a nuestro prójimo parece ser difícil, pero es lo que Dios pide. Aunque no nos guste, tendremos que hacerlo. Señor, no me cae bien. Ama como a ti mismo. Si tuviere hambre, dale de comer. Santo Dios. Es lo que pide la palabra del Señor. Y dice: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. No alimentes odio secreto contra tu hermano, sino pretende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, el Señor, nos manda. Otro punto, número 3. La cadena de raíz de amargura. Otra atadura. ¿Qué es? La cadena de raíz de amargura. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 23. Porque en hiel de amargura y de presión de maldad veo que estás. ¿Por qué puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado tiene cautivo, te tiene cautivo? ¿A cuántos de nosotros nos tiene cautivos el enemigo con esta atadura, el raíz de amargura? Dios no nos hizo amargados, por si acaso, hermanos. A Adán y Eva, a Adán cuando lo formó del polvo de la tierra, amargado habrá hecho.
Gloria al Señor. Lleno de vida, feliz, alegre, correteando por el huerto de Edén. Santo Dios. Vivían felices. Pero lamentablemente el sustituto, el maligno, el enemigo quiere tenernos amargado. Santo Dios. Eso va a pasar, aunque nosotros no lo creamos. Es uno de los artimañas del maligno que empieza a sembrar dentro de la iglesia como cizañas. Y a veces, hermanos, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Por qué no le pasa cualquier cosa a ese hermano? Ya no debía venir a la iglesia, mucho problema. Mira lo que sucede. Sin darnos cuenta, le favorecemos al enemigo. ¿Y cómo crees que se siente el maligno? Bravo, dale más. Le favorecemos al enemigo. Yo creo que, hermanos, tiene que ser rota esta raíz de amargura. A ver, ¿qué más dice? La amargura es una maldad. Esto tenemos que entender. ¿Cómo había sido la amargura? Una maldad. La amargura empieza con una herida del alma que no ha sido sanado y termina destruyendo a las personas y a todos los que le rodean. Por eso, sin que nosotros nos vamos a dar cuenta, el maligno así trabaja. A nuestra alma lo va a herir, a nuestra alma lo va a encarcelarlo y ahí nos va a oprimir. Por eso esto es lo que nosotros necesitamos entender. Tú tienes que analizar tu vida. ¿Qué es lo que está pasando de repente contigo? De repente tu alma está apresado. Gloria al Señor. Está herido. Cuando el alma está herido, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Va a ser notorio o no va a ser notorio? Va a ser notorio. Pero si todavía de repente nos va a vencer todo esto, hermanos, acerquémonos a Dios. Dile: Señor, no quiero seguir llevando esta vida de amargura, no, de amargado. Cámbialo, sácalo, Señor, arráncalo desde su raíz. Tienes que empezar, hermanos, a hacer esa confesión delante del Señor para poder ser libre de esa atadura. Libro de Efesios capítulo 4 versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicencia y toda malicia. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que quitarnos de vosotros. ¿Qué es lo que vamos a renunciar? A ver, que estamos aprendiendo qué cosas tienes que renunciar. Mira, hermanos, todo esto trae opresión a nuestras vidas. Y acuérdate, todo esto cuando va a fluir en la vida de un cristiano o de una persona, siempre va a tener esa necesidad. Va a estar oprimido. Bendito sea el Señor. No va a haber paz dentro de su vida. Va a estar en un cautivo, va a estar, hermanos. Gloria al Señor. Número 4, la cadena de envidia. Libro de Proverbios capítulo 27 versículo 4. Santo Dios, la hora ya se me fue. Libro de Efesios capítulo 4, no, 27, 4. ¿Cuántos ya lo tenemos? Libro de Proverbios 27, 4. Alabado sea el Señor. Dice así, 27, 4. Cruel es la ira y impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse
delante de la envidia? Una pregunta que hace. La ira es un cruel. Bendito sea el Señor. Y impetoso el furor. Pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Voy a leerlo como dice también el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia derriba al portador. La envidia no permite prosperar. Santo Dios. La envidia, ¿cómo había sido? Te va a detener esta envidia. No te va a permitir que tú avances. Por eso la palabra del Señor nos va a corregir. Santo Dios, no sé cuál de ellos de repente todavía gobiernan nuestras vidas, pero tenemos que despojarnos. A su nombre, a su nombre. Libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale? Los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la malicia, el engaño, la lascivia, la envidia, maldicencia, la soberbia, la insensatez. Y toda esta maldad de dentro sale y contamina al hombre. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, yo sé que hasta aquí llegamos. Todavía punto 5 dice la cadena del orgullo. Punto 6, la cadena de materialismo. Es necesario que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas. Bueno, yo quiero que se pongan de pie en esta noche para poder agradecer por esta palabra. A ver, ahí donde tú estás, un momento levanta tus manos al cielo. De repente hay algunas cosas que no te dejaba avanzar. Bendito sea el Señor. En esta noche tú puedes decir al Señor que Él pueda sacar todo lo que no le agrada. Bendito sea el Señor. Levanta tus manos al cielo. Empieza a pedirle perdón. De repente ya no sentías orar. De repente te sentías algo cansado, abatido. Aleluya. Vamos, dile al Señor: aún todavía de mi labio escapan palabras. El odio, el rencor, la amargura, contiendas. Vamos, dile: Señor, perdóname. Estoy agradecido, Padre, por todas las cosas que tú haces. Oh amado Espíritu Santo, sé que no hay nadie como tú. Tú eres mi Padre. Yo sé que tu poder es tan grande, Señor. Yo sé que tú nos vas a cambiar la vida. Yo sé que contigo vamos a vencer al enemigo. Lo que el enemigo por mucho tiempo ha querido pisotearnos, el enemigo no ha querido que nosotros avancemos. Pero hoy entendemos que tú nos hablas a través de tu palabra. Sé que tú, Señor, nos llenarás con el poder de tu Espíritu Santo, y la iglesia se levantará para poderle hacer frente al maligno. El enemigo tiene que ser destruido. El enemigo tiene que ser derrotado. Vamos, levante tu oración. Dile: Señor, yo sé que estás aquí. Necesito ser libertado. Vamos, abre tu boca. No permitas que el enemigo cierre tu boca. Gracias, Señor. Mira, Padre, tu pueblo.
necesita más de ti. Tu pueblo necesita ser restaurado de esa atadura, de esa ligadura, de esa contienda. Libértalo, Señor. Libértalo, Padre. Libértalo para que puedan acercarse a ti, para que puedan orar, para que puedan buscarte. Gracias, Señor. Bendito eres mi Padre. Vamos, dile: Señor, multiplica mis fuerzas. Multiplica mis fuerzas. Me he sentido cansado, pero yo necesito de ti. Vamos, dile: yo necesito de ti, Señor. Yo sé que tú eres mi ayudador. Yo sé que tú eres mi socorro. Yo sé que tú eres mi pronto auxilio. Caminaré contigo. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Vamos, levanta tus manos al cielo. Levanta las dos manos arriba. Creemos que Él está aquí. Él es el que va a libertarte. Si has venido oprimido, si has venido cargado, en el nombre de Jesús, en esta hora tomo la autoridad sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda cadena, toda atadura, toda ligadura de odio, de contienda, en el nombre de Jesús, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Vamos, libértate. Vamos, dile: Señor, quiero ser libre. Libértame, libértame, Señor. Liberta mi alma, liberta mi alma de esa cárcel. Sana las heridas de mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, papá. Oh, amado Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate más, glorifícate más. Gracias, Señor. Sé que tú estás empezando a sanar corazones. Al que no tiene fuerza, multiplícalo, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos han recibido la palabra del Señor? ¿Cuántos han entendido la palabra? ¿Cuántos nos vamos a levantar? Gloria al Señor. Así es que toma ese valor, toma la decisión. Hoy es cuanto más nosotros tenemos que levantarnos. Amén. Bueno, también quiero las hermanas por primera vez, lo que nos están visitando, pueden levantar la mano, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Quisiéramos invitarlo